las diatomeas son las que de alguna forma se encontraron como organismos abundantes. ¿Qué pasó con el resto de las algas? Con las algas doradas, con las algas verdes y las verdeazules. Tal vez no soportaron los cambios que ejercen los contaminantes. No lo soportaron exactamente. Este tipo de organismos son muy sensibles cuando existen contaminantes. ¿Por qué? Porque de alguna forma están afectando o están modificando los factores físicos y químicos de su hábitat. Por lo tanto, este grupo de bacterias son sensibles y tienden a disminuir su densidad poblacional o bien a desaparecer. Pero ¿qué pasa con las algas doradas? ¿Por qué este grupo de algas se ve incrementada? ¿Alguien preguntó eso? ¿Por qué? Y que inclusive son considerados como microorganismos indicadores del grado de contaminación de un ambiente acuático. ¿Por qué creen? ¿Qué característica tienen las diatomeas o algas doradas que las hace ser más resistentes? Que degradan la materia orgánica. No, aparte. No son tan susceptibles a los cambios en su... Sí, no son susceptibles, son más resistentes, pero ¿por qué? ¿Por qué son más resistentes? ¿Alguien le preguntó eso a la doctora? Ella se los explicó y pregunta, chicos, ¿tienen dudas? Y resulta que nadie tiene dudas. O sea, no se preguntaron o no se cuestionaron ¿por qué? ¿Por qué las diatomeas? ¿Por qué son las que van a predominar bajo esas condiciones de alteración en un ecosistema acuático? Aquí tengo a la doctora, ahorita la voy a regañar por no decirles. Y ustedes por no preguntar. ¿No? ¿No? Pues sería por su estructura, ¿no? ¿Pero Sí, por qué? ¿Qué estructura tienen? Sí tiene que ver con la estructura, ya van bien, pero ¿qué característica tiene su estructura? Ya ven que se veían hermosas, parecían bolillitos, unos bolillos ahí chiquitos o más alargados, cuadraditos, ovalados, hay diferentes morfologías. De hecho, si ya tuvieron la oportunidad, en Classroom, desde el inicio del curso, les subí unas láminas y ahí vienen muchas imágenes de algunas algas, dentro de ellas las diatomeas. ¿Qué tiene la estructura de las diatomeas? O de las algas doradas. ¿Debe de tener algún recubrimiento para que puedan resistir a esos cambios? Efectivamente, tienen un recubrimiento. ¿Y de qué es ese recubrimiento? Ya casi. ¿No? Pues Bueno. de alguna proteína, tal vez. No, la verdad lo desconozco de qué sea, pero... Okay, bueno, este recubrimiento que su compañero hace énfasis es que las diatomeas tienen en su pared una composición alta de sílice. Esta sílice, de alguna forma, favorece que estos organismos sean más resistentes a los cambios físicos y químicos. Y en condiciones adversas de un ambiente contaminado, ellas de alguna forma se siguen reproduciendo sin ningún problema. Y además, algo importante es que muchas cianobacterias, dentro de ellas las diatomeas, de alguna forma su crecimiento se ve favorecido ante la presencia de fósforo. ¿Qué productos contienen fósforo en su composición y que pueden estar presentes en un ambiente acuático contaminado? ¿Los fertilizantes? Fertilizantes, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Detergentes? Los detergentes, efectivamente. Entonces, cuando un ambiente acuático es contaminado, se favorece también el crecimiento de este grupo de organismos y de otros también, de otros grupos de algas que tengan la capacidad de ser estimuladas con fósforo. Entonces se sabe que cuando existe, ¿sí?,
presencia de fósforo, de alguna forma estos grupos también se ven favorecidos, ¿sí? E incrementan su crecimiento. Ajá. No sé si han ido yo creo que sí, ¿cómo se llama? Al lago de Chapultepec. Es un lago artificial, claro, no es un lago natural, pero bueno, al menos han tenido la oportunidad de ir. ¿Han visto de qué color es el agua? Verde. Verde. Este es un lago artificial. Ese lago artificial lo alimenta una planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentra ahí mismo, en Chapultepec. En el bosque de Chapultepec se encuentra esa planta de aguas residuales que está tratando el agua que viene pues de la zona aledaña. Llevan a cabo el tratamiento de esa agua y la eliminan a este lago artificial. Bueno, se preguntarán, si es una agua tratada, ¿por qué al final está verde? E inclusive en algunos puntos huele un poco mal, o sea, tampoco huele rico, huele así como que un olor desagradable. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, porque esa planta de tratamiento únicamente llega hasta el tratamiento secundario, ¿sí? En el tratamiento terciario es en donde se elimina el fósforo. Entonces, muchas de esas aguas que llegan a esa planta de tratamiento, pues son ricas en detergentes y en compuestos que llevan fósforo. Entonces, al no eliminarlo, están también, cuando esa agua es llevada a ese lago, pues va fósforo, va a haber algas, son ambientes abiertos, la incidencia de la luz es directa y entonces se favorece el crecimiento de algunos grupos de algas. Dentro de ellos inclusive hay algas patógenas ahí que hacen daño. ¿Por qué? Porque producen unas toxinas, ¿sí? Producen toxinas que pueden hacernos daño, tanto a nosotros como a los propios animales de ahí, del mismo sistema. Entonces, se ve verde por eso, porque de alguna forma se está estimulando el crecimiento de este grupo microbiano por la presencia de ¿quién? Del fósforo. Bueno, entonces, considerando esto, estos organismos, ¿sí? Plantas, algas y cianobacterias se consideran los principales productores primarios, que son los responsables de incorporar la energía luminosa a los ecosistemas. Bueno, pero yo les comentaba, de ese 98.98% de energía luminosa, únicamente, ¿qué porcentaje se aprovechaba? El 1%. El 1%. El 1%. Y van a decir, ¿pero por qué tan poco? O sea, es el 99.98%, ¿por qué únicamente el 1%? ¿Qué pasa con el 98% restante? Bueno, les voy a explicar lo que sucede, porque únicamente ese es el porcentaje que se va a utilizar. La producción primaria se va a dividir en dos tipos. Producción primaria bruta y producción primaria neta. ¿Cómo podemos definir a cada una de estas producciones? Bueno, la producción primaria bruta, sí, se refiere a la energía total fijada por fotosíntesis, por las plantas, por las cianobacterias y por las algas. Esta es la energía total que se está fijando a través del proceso de fotosíntesis. Bueno, a partir de esta energía que se fijó, vamos a tener ahora la producción primaria neta. La producción primaria neta, ¿cuál va a ser? La energía, ¿sí? La energía fijada por fotosíntesis. ¿Que quién es esta? Pues la energía bruta. Menos la energía empleada por estos mismos organismos. Las plantas, las cianobacterias y las algas llevan a cabo este proceso de respiración. Y durante ese proceso de respiración es cuando se pierde ese 98% de la energía. Y únicamente la diferencia
de la energía fijada por la fotosíntesis menos la energía empleada por estos organismos en el proceso de respiración, esto comprende el 1%. Esa es la energía que va a estar disponible ¿para quiénes? Para el resto de los organismos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Por eso es que únicamente el 1% es la energía que puede ser utilizada, ¿sí? Y que ese 1% es suficiente para generar esa autosustentabilidad. Y ahorita les digo por qué. Porque entonces ahí ese 1% también va a ser transformada a energía química. Pero ahorita vemos esa parte. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Okay. Bueno, entonces, ¿queda claro cuál es la producción primaria bruta y la producción primaria neta? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Entonces, en los ecosistemas, como habíamos dicho, a través del proceso de respiración, se va a perder la energía. Ese es un esquema que básicamente ustedes ya me comentaron, que es lo que conocemos de manera general como cadena trófica. Entonces, la cadena trófica básicamente inicia cuando la energía luminosa incide sobre el ecosistema. ¿Quiénes van a ser los responsables de incorporar esta energía luminosa al ecosistema? Las plantas, las cianobacterias y las algas. Y son conocidos como productores primarios. A partir de aquí, pues se da lo que ustedes ya me explicaron. Estos son organismos que van a ser ingeridos por los ¿quiénes? Por los herbívoros. Entonces, aquellos organismos, ¿sí?, que inician esta cadena trófica que ustedes ya me dijeron que el carnívoro, el herbívoro sirve como alimento de los carnívoros y que los carnívoros sirven de alimento a los carroñeros. Entonces, cuando mueren, los microorganismos llevan a cabo la degradación y que nuevamente estos son incorporados, los nutrientes son incorporados al medio. Bueno, aquí está, ¿sí? Entonces, estos herbívoros y carnívoros que ustedes hicieron referencia, los vamos a conocer como ¿qué? Como consumidores. Estos son los consumidores, ¿sí? Y aquí se da esta cadena. Cuando estos consumidores, ¿sí?, mueren, entonces entran en acción básicamente ¿quiénes? Los descomponedores. ¿Y quiénes van a ser los descomponedores? Pues bacterias y hongos. Sabemos que los descomponedores por excelencia van a ser los hongos. Aquí van a estar, ¿sí?, hongos y en general microorganismos, ¿va? Vamos a ver acá de los microorganismos. Estos microorganismos van a ser los responsables de degradar toda esta materia y transformarla a compuestos mucho más simples. Compuestos simples que pueden ser que pueden ser asimilados nuevamente ¿por quiénes? Por los productores. Y así se da este ciclo, porque es un ciclo, ¿sí? La materia, ¿sí?, se va a reciclar de manera circular. Va a estar recirculando. Vale, entonces, eso es lo que ya ustedes habían mencionado hace un momento, ¿sí?, en términos generales. Entonces, durante todos estos procesos, ¿sí?, se va liberando energía. ¿Por qué? Porque todos estos organismos, llámense plantas, llámense herbívoros, llámense carnívoros, ¿sí?, o inclusive las bacterias, ¿sí?, todos ellos respiran. Y durante ese proceso de respiración, pues sucede o se genera más bien una pérdida ¿de qué? De la energía. ¿Va? Por eso es que es muy poco lo que de alguna forma se está aprovechando. Bueno. Entonces, recordamos que en los productores primarios, la fotosíntesis es el proceso, básicamente, que van a realizar estos organismos. ¿Para qué?
Pues para incorporar la energía luminosa al ecosistema, ¿sí? Pero esa energía luminosa que los productores primarios están incorporando va a ser transformada a energía química. Y también esos productos pueden ser utilizadas como materia orgánica. ¿Alguien recuerda de manera general cuál es la ecuación o la ecuación de la fotosíntesis, o la fórmula, o la reacción, más bien dicho, perdón, la reacción de la fotosíntesis? Es glucosa más CO2 y agua. ¿Dos? No lo escuché. Me había mencionado mi compañera Mariana que es ya lo está escribiendo en el chat, profesora. Ok, ¿me lo puedo leer, por favor? La pantalla. Dice No visualizo mi chat. glucosa, CO2 y agua. Son los productos. Esos son los productos, ¿va? Bueno, entonces, a ver, su compañera Mariana nos escribió, ¿sí? Que esta es la reacción de la fotosíntesis. ¿A partir de qué? Pues a partir de 6 moléculas de CO2 más 12 moléculas de agua, ¿sí? Va a incidir la energía luminosa, ¿sí? Y se va a generar, ¿qué? Pues generalmente lo esquematizan con glucosa, pero es un carbohidrato. Es un carbohidrato, ¿sí? Se libera oxígeno y agua. Esta es la reacción general, ¿sí? Que su compañera Mariana nos hizo favor de escribir. Bueno, entonces, dentro de estos productos generados a través de la fotosíntesis, se está produciendo una fuente de carbón, ¿sí? En este caso, la glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico o inorgánico. Orgánico. Orgánico. Orgánico, efectivamente. La glucosa es un compuesto orgánico. Entonces, partimos de quién? De CO2. ¿El CO2 es un compuesto orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico. Entonces, aquí en esta reacción de la fotosíntesis, se están llevando de manera simultánea dos eventos. La incorporación de la energía luminosa al ecosistema y la transformación de ¿qué? De una fuente inorgánica a una fuente ¿qué? Orgánica. Ajá, entonces aquí se están llevando a cabo dos procesos importantes. Flujo de energía y reciclamiento de una fuente importante que es el carbono. Recuerden que el carbono es uno de los elementos primarios. Es uno de los elementos primarios que son esenciales para la vida de todos los organismos, llámese micro o llámese macro. Entonces aquí también existe la transformación de carbono inorgánico a carbono orgánico. Y la glucosa también es, aparte de una fuente de fácil asimilación, una fuente nutritiva, ¿sí? También la glucosa va a ser utilizada como una fuente de energía, pero ya no va a ser luminosa. Ahora va a ser ¿qué? Una fuente de energía química. Ajá, entonces, esta reacción de la fotosíntesis es crucial, como ustedes pueden ver. Por eso les decía yo, una vez que los organismos fotosintéticos o productores primarios desaparezcan, en ese momento tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque se pierde la autosustentabilidad del ecosistema. Se va a ver alterada la incorporación y reciclamiento de la materia. Bueno, como les decía, los propios organismos, los productores primarios o los productores fotosintéticos, están llevando a cabo dos reacciones importantes. Una es la respiración y otra es la fotosíntesis. ¿Y de qué va a depender una reacción y otra? Pues básicamente de la energía luminosa. Cuando exista la luz, se va a llevar a cabo la fotosíntesis. En ausencia de luz, se va a llevar a cabo la
la respiración. Y aquí es un ejemplo de una planta. Ustedes saben que las plantas sí llevan a cabo la fotosíntesis por la mañana y por la noche llevan a cabo el proceso de respiración, que no es más que una reacción inversa. ¿Qué sucede? Durante el día, ¿sí? Esos organismos fijan el CO2, llevan a cabo la reacción de fotosíntesis, se produce glucosa y se libera oxígeno. Y por la noche es la inversa. Fijan el oxígeno y lo transforman ¿a qué? A CO2. Y así, es un ciclo, si se dan cuenta, es algo cíclico. ¿Sí? Tanto la incorporación de la luz como el reciclamiento de fuentes inorgánicas a orgánicas. Entonces, por eso es que, ¿sí? El día y la noche, de alguna forma, están favoreciendo un proceso o bien favoreciendo un segundo proceso como la respiración. Bueno, entonces, recordemos que también, ¿sí? De alguna forma, cuando se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, se está generando energía química. ¿Para qué? Para que también los organismos puedan estar metabólicamente activos. Y además se lleva a la transformación ¿de qué? De la materia inorgánica a la materia orgánica. Esta acción de materia orgánica a materia inorgánica la vamos a retomar cuando veamos ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué? Aquí únicamente estamos viendo que el carbono, una fuente de carbono, que es el CO2, es que es reducido ¿a qué? A un compuesto orgánico. Esta es la reacción. Así como el carbono también, bueno, no en la fotosíntesis, claro, pero también en el entorno, una fuente inorgánica, por ejemplo, el nitrógeno en su forma gaseosa va a ser transformado ¿a qué? A materia orgánica. El azufre, igual. El azufre, el fósforo también. ¿Sí? Entonces, muchos de los elementos que nosotros conocemos como elementos CHOMS, los elementos primarios, van a llevar a cabo este proceso de transformación. Entonces, de ahí la importancia de la cadena trófica. Ya vimos, la cadena trófica de alguna forma tiene un papel ecológico sumamente importante. ¿Para qué? Para la sobrevivencia de los organismos, llámese micro o llámese macro. Es el sustento de la base alimentaria de todos estos organismos. Ya sean bacterias, ya sean plantas, ya sean animales, etc. Bueno. Un segundito. Bueno. Aparte, bueno, acá, retomando esto último. Nosotros vamos a encontrar entonces en el ambiente materia inorgánica y materia orgánica. Esto también de alguna forma va a ser utilizada o reciclada por los por los organismos en general. Bueno, en general, ustedes aquí pueden ver pues la pirámide trófica. Todos estos organismos, bueno, aquí también vamos a meter a los microorganismos, ¿verdad? No están aquí de manera física, no están visualizando, pero también están aquí los microorganismos. Esta es la cadena, la pirámide trófica. El tamaño de cada uno de estos escalones de nuestra pirámide va a estar en función de ¿qué? Pues va a estar en función de la abundancia de estos organismos. Se supone que los más abundantes, bueno, ¿por qué digo se supone? Porque a través de las actividades antropogénicas, pues hemos ido reduciendo básicamente este eslabón, que es el de los productores primarios. ¿A través de qué? Pues de la tala inmoderada y de la contaminación de diferentes ambientes acuáticos y también terrestres. También en el suelo vamos a encontrar cianobacterias y algas. Bueno, entonces, cada escalón nos va a representar la abundancia de estos organismos. Bueno, entonces, habíamos dicho que los organismos productores primarios o fotosintéticos
llevan a cabo que, a partir de qué compuesto inicia la reacción de fotosíntesis, de un compuesto inorgánico, que es el CO2, ¿sí? Estos organismos utilizan el CO2 como una fuente, ¿sí? de carbono importante en su nutrición también. Y entonces a estos organismos, de acuerdo a la fuente de carbono que están utilizando, que es el CO2, se van a clasificar como organismos autótrofos. Todos aquellos organismos fotosintéticos o productores primarios son considerados organismos autótrofos. Ajá. Más todos aquellos que tengan la capacidad de poder asimilar un compuesto orgánico van a ser organismos autótrofos. Y todos aquellos compuestos que van a utilizar compuestos orgánicos o carbono orgánico se van a clasificar como organismos heterótrofos. Y de ahí esta clasificación. Organismos autótrofos, fuente de carbono inorgánica. Organismos heterótrofos, fuente de carbono orgánica. Bueno. Y dentro de estos heterótrofos, sí tenemos a muchos organismos, tanto bacterias y hongos. Ok. Bueno, entonces, esta es otra clasificación. Ahorita vamos a ver. Entonces, como un resumen. Aquellos organismos que utilizan la energía luminosa como su principal aporte, van a llevar a cabo reacciones de fototrofía o bien fotosíntesis. Los organismos que van a utilizar a la energía química van a llevar o se asocian a reacciones o son organismos quimiótrofos. Si hablamos de organismos, estos serían organismos fotótrofos. Y si hablamos de aquellos que ocupan energía química, son organismos quimiótrofos. Esta clasificación, si no mal recuerdo, la tuvieron que haber visto en micro, ¿no? ¿Ya la vieron, chicos? Sí la vieron, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, Sí. nada más es como un repaso, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de los organismos quimiótrofos va a haber otra subdivisión que van a ser los organismos, ¿sí? Litótrofos o bien organótrofos. ¿Y de qué va a depender esta clasificación? Del tipo de compuesto químico que ellos estén utilizando. En este caso, los organismos litótrofos van a llevar a cabo la oxidación de compuestos inorgánicos y los organismos organótrofos van a llevar a cabo la oxidación de compuestos orgánicos. Entonces, esta es una clasificación general de los organismos en función de qué, sí, de la energía que estos utilicen. Bueno, entonces, en este diagrama esquematizamos de manera general ya todo. Entonces, los organismos los vamos a clasificar en dos, en organismos quimiótrofos y en organismos fotótrofos. Los quimiótrofos utilizan los compuestos químicos como fuente de energía, mientras que los organismos fotótrofos utilizan la energía luminosa. Y básicamente, ¿quiénes van a ser? Pues todos los productores primarios. ¿Quiénes son organismos quimiótrofos? Bueno, pues aquí tenemos a la mayoría de los organismos, bacterias, levaduras, hongos, protozoarios, etc. Inclusive nosotros los humanos. Bueno, entonces, quimiótrofos. Y estos organismos quimiótrofos vamos a dividirlos dependiendo de la naturaleza del compuesto, ya sea inorgánico como quimiolitótrofos o bien si es orgánico como quimioorganótrofos. Esta entonces es la clasificación de los organismos de acuerdo a la fuente de energía que estos van a utilizar. Ahora, si nos vamos a la fuente de carbono, la clasificación quedaría así. Los organismos que utilicen una fuente de carbono inorgánica como el CO2 son llamados organismos autótrofos. Mientras que los organismos que utilicen compuestos orgánicos
van a ser denominados como organismos heterótrofos. Podemos entonces ahora realizar una combinación de todos ellos. Bueno, entonces, a ver. Si nosotros vamos a encontrar organismos donde pueden tener una fuente de energía luminosa y una fuente, ¿cómo se llama? Y una fuente de carbono inorgánica. ¿Cómo se le va a llamar a esos organismos? Que utilicen la luz, la luz solar y un compuesto inorgánico como fuente de carbono. ¿Cómo se les conoce a esos organismos? ¿Como fotótrofos? Fotótrofos nada más si utilizan la luz, la luz solar. Si utilizan la energía solar, se llaman fotótrofos. Si utilizan una fuente de carbono inorgánica, autótrofos. ¿Y cómo se les llama cuando un organismo utiliza energía luminosa y fuente inorgánica? Se le va a llamar organismo fotoautótrofo. Foto, energía luminosa. Autótrofo, sí, es fuente de carbono inorgánica. Ahora, un organismo que utiliza energía química se le denomina quimiótrofo. Y que utilice además una fuente de carbono inorgánica. ¿Cómo se le va a llamar? Quimiautótrofo. Quimiautótrofo. Y aquí todavía podría haber otra combinación cuando la fuente de energía química es inorgánica. Si la fuente de energía química es inorgánica y utiliza el CO2 como fuente de carbono para su nutrición, entonces, ¿cómo se le llamaría a este grupo? Quimiolitoautótrofo. Quimiolitoautótrofo. Y ahora, si el organismo utiliza un compuesto orgánico como fuente de carbono y utiliza la luz como energía luminosa, ¿cómo se le va a llamar? ¿Perdón? Fotoheterótrofo. Fotoheterótrofo. Entonces ustedes aquí, en esta red, ustedes pueden ver las combinaciones que hay. En el ambiente vamos a encontrar fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimiautótrofos y quimioheterótrofos. Y si queremos ser mucho más específicos con fuente de energía, quimiolitoautótrofos o quimio-organoautótrofos, o bien quimiolitoheterótrofos o quimio-organoheterótrofos. Entonces, depende de los requerimientos de energía y de fuentes de carbono, va a ser el tipo de organismos que vamos a encontrar en los diversos ambientes. Hasta aquí, chicos. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, los organismos autótrofos ya vimos que se dividen en fotoautótrofos o quimioautótrofos. Fuente de energía la luz, fuente de carbono, y aquí vienen algunos ejemplos. En esta columna vemos algunos ejemplos de microorganismos que llevan a cabo cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, Clostridium. Clostridium es considerado un organismo quimioheterótrofo, ¿sí? Chloroflexus. Chloroflexus generalmente ustedes lo visualizan en sus columnas de Vinodras y esperemos si los vean ahora que puedan observarlas, ¿sí? Chloroflexus es considerado un organismo fotoheterótrofo. Otra bacteria es Sulfolobolus. Este organismo generalmente, ¿sí? También a veces lo pueden llegar a visualizar en las columnas. ¿Por qué? Porque es un organismo que está involucrado con el reciclamiento de azufre. Y este es considerado un organismo quimioautótrofo. En el caso de los organismos fotótrofos, pues ya dimos muchos ejemplos, cianobacterias, algas, plantas, etc. Entonces,
En esta diapositiva únicamente les coloco algunos ejemplos de los organismos considerados autótrofos o bien heterótrofos. Bueno, entonces, con base a esta clasificación, nosotros podemos ver fácilmente cómo es que, o por qué más bien dicho, por qué los ecosistemas pueden ser autosustentables y por qué los microorganismos sí juegan un papel crucial. Ajá, igual sin microorganismos, sin organismos autótrofos y sin microorganismos, pues la verdad sería un poco, hasta cierto punto difícil llevar a cabo el sustento del ecosistema. Bueno, entonces chicos, de tarea, esta sí necesito que me la suban a Classroom, voy a habilitar una sesión en Classroom. Requiero que me construyan una tabla como esta. Me van a hacer una columna, me van a colocar organismo autótrofo. Dentro de ellos tenemos a los fotoautótrofos y a los quimioautótrofos. Organismos heterótrofos, fotoheterótrofo y quimioheterótrofo. Y ustedes van a buscar en la literatura 3 organismos con nombre. O sea, no me pongan aquí plantas o algas. No. Requiero que hagan una búsqueda. Y en organismos autótrofos, si van a colocar planta, pues me digan el nombre de la especie de esa planta. O si me van a colocar una cianobacteria, el nombre de esa cianobacteria. Y por ejemplo acá en los quimioheterótrofos, no me van a colocar nada más hongos. No. Quiero que me coloquen la especie. Ajá, entonces como tarea, esa la voy a habilitar, hoy la habilito en Classroom, y tienen de aquí al martes de la siguiente sesión, para que entonces me hagan esta lista. Sí, 3 ejemplos. 3 ejemplos de cada uno de estos órganos, de cada uno de esta clasificación que vimos el día de hoy. ¿Sí? Especies. Quiero nombres de especies. ¿Va? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profe. maestra. Sí, profesora. Ok, bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, comentario, algo extra que tengamos que explicar? Ajá, para que quede claro. ¿No? No, Creo que profe. no, maestra. Todo bien. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, a ver, chicos. Antes de, bueno, iba yo a seguir con el otro tema, pero tenemos pendientes nuestras placas. Entonces, los chicos que todavía tienen sus placas incubando, vamos a revisarlas. Los chicos que ya me enseñaron sus placas y ya realizaron la cuantificación, no sé si tengan alguna duda en cuanto a los cálculos, porque ya hicieron el conteo de las unidades formadoras de colonia. Entonces, estos minutos que nos restan, esta media hora, vamos a usarlo para eso, para ver si tienen alguna duda con los cálculos y que me enseñen sus placas. Chicos. ¿Sí están ahí o ya me dejaron? Sí, aquí estamos. Ah, ok, es que ya no veo a nadie que me diga que me enseñe sus placas para ver si ya frenamos el crecimiento. Bueno, ya de hecho hoy tendríamos ya que terminar con el crecimiento. Ya hoy tendrían que leer ya, así como están sus placas, hoy se leen. Profe, Mande, Mariana. Mande, Mariana. profe, no creció nada, o sea, ni en rosa de Bengala, ni en Oceana azul de metileno. Pero usted lo creció en su cuarto, ¿se acuerda? Bueno, la se puso en su cuarto, ¿verdad? Sí. Ok, nada más le crecieron que bacterias. Sí, pero en CPS. Sí, sí, es que las bacterias se leen en CPS, Mariana. Ah, sí, cierto. Sí. Sí, bueno, entonces usted únicamente cuantifica CPS. Ok. Bacterias bacterias, ¿qué? Coliformes, organismos coliformes y hongos filamentosos. Esos, va a hacer la cuantificación con menor a 1. Y va a explicar por qué tuvo una baja cuenta. Ok. ¿Sí? Y eso está en función del lugar en donde expuso. Ok. Y nos puede decir cuáles son los factores que pudieron haber
favorecido, porque en este caso, eso es bueno, en su caso es bueno, o sea, que influyó en el que tuvo una cuenta baja de estos organismos. Sí. Ok, Mariana. Gracias. Bien. ¿Alguien más, chicos? Profesora, Mande. yo olvidé las mías allá en mi casa, porque ahorita estoy aquí por la escuela. Bueno, no tan cerca, pero Ok. ya. ¿Le puedo mandar fotografía? Sí, Voy a sí. pedir que me mande De foto. hecho, ya hoy se para el crecimiento, Mariana. Si alguien en casa pudiera, Mariana, perdón, Carol. Sí, es Carol, sí es Carol. No, Itzel, si tuviera alguien en casa que le tomara una fotografía a sus placas, porque si llega usted hasta mañana o el fin de semana, puede haber un crecimiento masivo y ya no va a poder usted cuantificar. Sí, profesora, gracias. Entonces, si alguien, le puede tomarle una fotografía para que no haya problema. ¿Sí? Ok. Ok, va. ¿Alguien más, chicos? Yo, profesora, nada más para las placas de CPS, ¿tenemos que poner atención en algunas colonias en específico o contamos todas las de bacterias? Todas las de bacterias son bacterias mesofílicas aerobias, Joel, entonces hay que contar todas, excepto profesora. hongos. Los hongos son los únicos que no vamos a contar, recuerden. Ok, y en el MB sí dijo que nada más las rositas y las negras, ¿verdad? No, dije que rositas. ¿A poco dije Sí, que ¿no? rosas? No, no dije Yo que rosas. recuerdo que dijo rosa. No, las rosas son lactosas negativas. Dije, va a haber algunas rosas que tienen en el centro un puntito negro. Esas son las únicas que van a contar, porque están llevando a cabo la fermentación de la lactosa, pero de manera muy lenta. Las rosas no se cuentan, porque los organismos coliformes son lactosa positiva, Joel, y estamos cuantificando a coliformes. Entonces, esa es una característica fisiológica y utilizamos esa propiedad para poder identificarla del resto de los organismos. Entonces, únicamente vamos a contar las negras, o azules, o moradas, las que estén oscuras, excepto los hongos, esos no. Sí, profesora. Sí. O sea, las rosas, siempre y cuando tuvieran el puntito negro. Alguien mencionó, no recuerdo ahorita quién había mencionado que había observado ese tipo de colonias rosas con el puntito negro, que dije, aparece como un huevo estrellado. Solamente esas, Joel. ¿Sí? Sí, gracias. Okay. ¿Alguien más, chicos? Yo, profa. Dígame, Andrea. Sí. En el agar rosa de Bengala, a 1.5 metros sí me creció un honguito. Bueno, nada más distingo una colonia, la verdad es que no creció casi nada. Pero en el de 0 metros, creo que solo creció, es que parece como una bacteria, la verdad, no estoy segura. ¿Quiere que se la muestre? Si gusta, sí. Acuérdense, las bacterias no van a tener esa apariencia algodonosa o aterciopelada. Es esa. Ay, es que ¿Puede no abrirla? Ábrela ya no importa. Si la puede abrir, mejor. A ver, ahí está. no, sí, es una bacteria. Sí, ¿verdad? Se ve cremosa. Acuérdense, los hongos filamentosos se van a ver así como algodonosos, como de forma ¿cómo se llama? Algodonosos o filamentosos. Y sí, no, ahí no hay nada. Ah, bueno, y Las acá, bacterias mesofílicas aerobias sí hay. ajá, crecieron chiquitas algunas, pero bueno. Sí, está bien. ¿Qué tiene Y algunas otras? Mira, tiene un hongo. Ahí tiene un sí, hongo. ahí hay uno. También ahí tiene un hongo. Ahí. Sí. Si no sabe qué. ¿Qué? Bueno, en su caso, en Rosa de Bengala no hubo crecimiento de hongos. ¿Sí? Solo en el de En el 1.5. una colonia. Aquí. Ok, está bien. Está bien, sí, nada más eso. Ah, ok. Perfecto, Y no hay ningún problema. en EMB creo que sí creció una colonia como moradita, pero no alcanzo a distinguirla. ¿Se la enseño? A ver. Esa también lo puedo abrir, es que tiene honguitos. ¿Sí tiene usted cubrebocas? No, pero déjeme ver. No, está usted en un área libre, abierta, ¿verdad? Sí. Sí,
ábrela. No, el problema es cuando están en su recámara o en la sala, ahí sí. No, pero si está en una área abierta no hay problema porque hay corriente de aire. Ah, bueno. Sí, sin problema. A ver, Ahí esta es un hongo. No, pero aquí en la esquina. Esa, sí. Se ve ligeramente azulita. Es esa. Ajá. Esa. Y es una. por acá hay otra más chiquita, pero ahí está. Ay, no, esa no la veo. Esa no la veo. ¿No? No la veo. Ah, no. A ver, otra vez. Súbela. ¿No se ve blanca? Como blanca. Sí, como rosita. Ah, no, rosa no. Si es rosa, es lactosa negativa. Ah, ok. No, espérame. Ajá, acá hay otras dos. A ver, esa, quita su dedito, porque no veo. No, se ve, no es azul, se ve como blanquita, ¿no? No, sí se ve morada, pero es que Sí, no me... es que no la veo, debe que por el reflejo. Ahí sí, no sé si tenga algo blanco. Colóquele algo blanco. sí. ¿No tiene una hojita, una hoja de papel? Sí, voy por una. Bueno, mientras viene su compañera, Andrea. ¿Alguien más, chicos? Chicos, ¿alguien más? Ah, ya, perfecto. Sí, creo que sí se ve obscurita. Sí. Esa también la toma. Sí, ok. Sí, también. Todas las que se vean obscuras. Oscuras. Ok, sí, maestra. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Tómenle foto y también las fotos las van a incluir dentro de su reporte, chicos. ¿Alguien más? No, profe, si no me creció nada, no las podría volver a abrir en otro lugar o algo así. Si quiere. O sea, ya, si quiere hacerlo ya como algo extra, lo puede hacer, Mariana, sin problema. Llévelos usted a una área abierta. Ajá, sí. De hecho, hasta la hora influye, chicos. Sus compañeros del grupo del B2, ellos tienen clase de 5 a 6:30. Y expusieron y a esa hora estaba corriendo un aire, intenso. O sea, se escuchaba en sus cámaras cómo la velocidad del aire era muy alta. Entonces, expónganlas ustedes. El chiste es que los que no crecieron, ya para fines de la práctica, ya con eso, ya explican el por qué no hubo crecimiento y ya. Pero si quieren ustedes volver a exponerlas en un lugar abierto para ver morfología de estos organismos, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, Mariana, adelante. Gracias, profe. Hágalo. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ya tienen hambre, ¿verdad? Ya se quieren ir. Ok, bueno, entonces, si ya no hay entonces preguntas sobre los cálculos, ¿tienen problemas con cálculos? Todavía no lo han hecho, ¿verdad? La verdad, no. No, lo van a hacer el día lunes a medianoche. Ok, está bien. Bueno, Maestra, chicos, entonces, mande. Mañana dijo que la fuéramos a ver para qué. Bueno, los que íbamos a ir. No, las placas, quienes quieran desechar placas. Ah, ok. Sí, para que no las tiren a la basura. Nada más pónganlas en una bolsita, pónganles masking y en la bolsita donde se las entregamos. Ah, no, mentira, ahí tienen las placas limpias. No. ¿Saben? Sí, en la bolsita donde las entregamos, ahí guarden las placas limpias. Y estas, en una bolsita del súper que tengan, ahí me las meten y mañana las traen. Aquí voy a estar en ecología, en variación. Sí, maestra, gracias. Si no estoy yo, está la doctora Claudia, no las pueden dejar, sin problema. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas ni comentarios el día de hoy, aquí dejamos nuestra clase y nos veríamos el día martes nuevamente. Sí, maestra. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.